Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es José Antonio Rocha Pérez. Es para la materia de gestión de la retribución. El tema es la encuesta salarial y nómina de actividades de recuperación. Soy de grupo 6L3. 5.1. Nómina, concepto y elementos que la forman y tipos. La nómina puede definirse como el conjunto de percepciones a favor de los empleados y a cargo de un patrón, que se deriva de su relación de trabajo, ya que no existe la nómina sino relación laboral, o sea, el patrón y el trabajador, dentro de las organizaciones. La nómina representa una de las erogaciones más importantes, dado su elevado costo monetario, tanto directo como indirecto, y otras, así como por el diverso número de conceptos que la integran. Por consiguiente, es indispensable que las empresas mantengan un alto grado de control sobre la nómina. Estructura salarial y nómina. Concepto y elementos que la forman y tipos. Las nóminas se dividen en dos tipos, ordinarias y especiales. Las nóminas ordinarias son las que se realizan normalmente, como la nómina semanal y la catorcenal o quincenal, e incluyen los pagos por conceptos de salarios, sueldos, horas extras, prima dominicial, premios de puntualidad y comisiones, etc. Las nóminas especiales, como su nombre lo indica, son aquellas que se realizan por una situación extraordinaria, tal como el pago del aguinaldo, del reparto de utilidades, primas de antigüedad, retiro, indemnización u otros pagos por separación. 5.1.1 Percepciones. Salario diario. El salario es la retribución que se debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo y se integra por los siguientes conceptos: pago por cuota diaria, primas, gratificaciones, percepciones, habitación, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. El artículo número 85 de la LFT señala que el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como el mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Número 2. Tiempo extraordinario. La jornada de trabajo se podrá prolongar por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces por semana. Prima dominical. Los trabajadores que presenten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos, sobre el salario ordinario. Prima vacacional. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrán ser inferior a 6 días laborales y que aumentarán 2 días laborales hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Aquí tenemos un ejemplo. Número 5. Aguinaldo. El artículo 87 de la LFT establece que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberán pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Algunas empresas otorgan otras percepciones con el fin de atraer al personal más capacitado, retener a su personal o motivar la productividad de los trabajadores. 5.1.2 Deducciones. El ISR. De acuerdo al artículo 118, fracción número 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, quienes hagan pagos por salarios tendrán la obligación de efectuar la rentación del impuesto por dichos ingresos, por lo mismo que el impuesto sobre productos del trabajo. IMSS. El artículo 15, fracción 3 de la LSS establece que el patrón deberá determinar las cuotas
sobre el obrero patronales a su cargo y, y enterar su importe al IMSS. Para determinar dichas cuotas, el patrón deberá calcular el salario diario integrado, base de cotización de cada trabajador, y sobre este aplicar los diferentes porcentajes por cada tipo de seguro y régimen obligatorio. Cuota sindical. Es esencial para el financiamiento de los sindicatos y por tanto para su supervivencia, desarrollo y cumplimiento de sus fines, siendo evidente que el legislador se ha abocado a promocionar y proteger este recurso financiero, a través principalmente de la imposición legal del descuento en nómina a cargo del empresario, de la embargabilidad de las cuotas y de las excepciones y bonificaciones fiscales. Por tanto, el patrón está obligado a retener la cuota sindical del salario del trabajador y entregarla al sindicato. Infonavit. De acuerdo con la fracción 3 del artículo 29 de la ley del Infonavit, los patrones tienen la obligación de hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios. Conforme a lo previsto en el artículo 97 y 110 de la LFT, que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el instituto, así como enterar el importe de dichos descuentos en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del instituto, en la forma de términos que se establece en la ley y sus reglamentos. Infonavit. Cuando un trabajador ha pedido un préstamo al patrón y a la caja de ahorros o al fondo de ahorros, se le descontará cada vez que se le pague la parte acordada de solicitar dicho préstamo. Es muy importante estar atentos de que dichos descuentos adicionados al que normalmente se realizan al trabajador no deberán exceder el 30% del salario. La información que se incluye en el encabezado de los datos de la empresa, esto es el nombre o razón social del Registro Federal de Causantes de la misma. En el lado izquierdo en forma de columna, se relacionan en forma alfabética y por departamento los nombres de los trabajadores acompañados de su RFC o CURP y de su número de registro de seguro social. Siguiendo la misma fila, se pone en el salario autorizado y el número de horas trabajadas, tomado de las tarjetas tomadas de las tarjetas de tiempo o de documentos similares. Después de separar las horas ordinarias de las extraordinarias y aplicar las tarifas apropiadas para cada categoría, se tiene el total del salario devengado. En caso de no existir ningún otro concepto de pago, si existiera algún otro u otros conceptos, se adicionan al salario para tener el salario total. La retención del impuesto sobre la renta, el ISR, la aportación al seguro social y cualquier otra deducción autorizada para el trabajador se deducen luego del salario total devengado para obtener el salario neto. 5.3. Elaboración de la nómina mediante el uso de hojas de cálculo y por medio de software. 5.1. Nómina. Concepto y elementos que la forman y tipos. 5.3. Elaboración de la nómina mediante el uso de hojas de cálculo y por medio de software. Las nuevas funciones que acompañan a ASPER son 1. Pago por hora o por unidad de tiempo según las disposiciones de la reforma laboral. Número 2. Administrador de periodos de la nómina. Número 3. IMSS-SDI. Número 4. Desglogue de la conformación de parte fija y variable. Número 5. Nuevo reporte en el que se representa el desglose del cálculo del SDI, considerando tanto por parte fija como la parte variable. Número 6. Exportación de la información a Microsoft Excel. Número 7. Retenciones del IMSS. Número 8. Desglose del ISR. Número 8. Reporte de reparto de nómina. Percepciones y deducciones. Manejo de hasta 999 percepciones y deducciones. Versatilidad en la definición de cada percepción. Fijo variable para un correcto cálculo del SDI.
Se puede indicar si es prestación o no, y de esta manera realizar eficientemente los cálculos del impuesto. Obtención e impresión de partes grabables y exentas por percepción. Previsión social de acuerdo al artículo 109 del LISR. Definición de fórmulas para la determinación de los montos a pagar. 5.4. Nóminas especiales, finiquito, indemnización, terminaciones y liquidación. Las nóminas especiales son generadas debido a percepciones tales como el aguinaldo, el PTU, las primas vacacionales y dominicales, así como el pago de las primas de antigüedad, retiro, indemnización u otros pagos por separación. La prima de antigüedad se determina considerando el tiempo que el trabajador prestó sus servicios al patrón. 12 días de salario por cada año de servicio prestados y un día por cada mes. La indemnización se deberá pagar de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 del LFT. La ley del ISR también nos señala un procedimiento específico para determinar el impuesto de tales percepciones. Conclusión. En conclusión, la estructura salarial y nómina son procedimientos importantes importantes que como administrador considero importante tener en el conocimiento y dominio de los temas y saber cómo se sacan los elementos que conforman estos procedimientos. Una empresa que no lleva a cabo los procedimientos para sacar los datos de sus empleados, para saber qué es lo justo y por conclusión. En conclusión, la estructura salarial y la nómina son procedimientos importantes que como administrador considero importantes tener en el conocimiento y dominio de los temas y saber cómo se sacan los elementos que conforman estos procedimientos. Una empresa que no lleva a cabo los procedimientos para sacar los datos de sus empleados, para saber qué es lo justo para cada empleado. Muchas gracias.